Jiménez Soria. Les voy a leer mientras nos hace favor de llegar. El maestro Jorge Jiménez Soria, asesor político y consultor en derechos humanos, masculinidades y prevención de violencia, así como implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género para empresas, gobiernos y sociedad civil. Es colaborador del proyecto de derechos humanos de la Asociación Mexicana de Resiliencia. En sus estudios es licenciado en Sociología, maestro en Política Criminal por la UNAM, FES Acatlán, maestro en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de la Ciudad de México, así como diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es coordinador y docente del Diplomado de Derechos Humanos y Seguridad y Política Criminal, Derechos Humanos y Masculinidades y Procesos de Violencia hacia Grupos en Situación de Vulnerabilidad con la Universidad Iberoamericana. Docente en el Instituto para la Paz y Desarrollo, así como docente especialista del Museo Memoria y Tolerancia. Como conferencista en derechos humanos, participa con diferentes empresas, instituciones y gobiernos, como la Bolsa Mexicana de Valores, el Senado de la República, Tropper, Hyundai, Grupo CIE, OCESA, Johnson & Johnson, México Justo, Syngenta, ITLO, COFESI, UNAM y PN. Es capacitador para el gobierno del Estado de Michoacán con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, el Instituto de las Mujeres Morelianas para la Igualdad Sustantiva, así como el CECITE en proyectos de prevención de violencia de género y masculinidades. Además, licitante con el Secretario Ejecutivo Estatal de Michoacán en los foros de construcción de paz, redes MUCPAS, programa Juega Vive y con el Instituto de Mujeres del Estado de Morelos para la Ruta NAME. Es socio fundador de Isonomía, Asociación Civil en Capacitación en Derechos Humanos, y el tema que nos va a hacer favor de compartir es desapariciones forzadas, el dolor que no calla, la resiliencia fracturada. Les pido por favor un fuerte aplauso para el maestro Jorge Jiménez. Muchas gracias, Jorge. El escenario es tuyo. Y bueno, muy buen amigo también, personal e institucionalmente. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todas y todos. Se escucha bien, ¿verdad? Nada más. Perfecto. Y para ver lo de la presentación, hacemos pruebita rápido, si te parece. Nada más para ver cómo está el clicker y listo. Súper, perfecto. Muchas gracias. Bien. Pues es un tema muy complejo, sin duda. Nada más para, si me ayudan a poner la presentación, si son tan amables. ¿Se podrá? Gracias. Gracias a Fer y a todo el equipo de la Asociación Mexicana de Resiliencia, a todas las personas que están haciendo parte de este evento y por supuesto a todas y todos ustedes que se dan la oportunidad de escucharnos y donarnos también de su tiempo para reflexionar sobre estas temáticas que tienen como eje central el tema de la resiliencia. Este tema, el de desapariciones forzadas, sin duda que es un tema que duele mucho en nuestro país por el contexto que tenemos y por la cantidad de personas que existen desaparecidas hoy en nuestro país. Por lo tanto, para iniciar, si me permiten, me gustaría que todas y todos pudieran tener sus manos lo más libres que puedan, lo más relajadas que puedan. Un poquito, por favor. ¿Listas, listos? Buen provecho, además, por cierto. Y bueno, les voy a pedir que con toda confianza me regalen sus ojos cerrados, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio solamente. Cierren sus ojos, si son tan amables. Respiren, inhalen, por favor. Pueden exhalar por la boca. Inhalen nuevamente, por favor. Pueden exhalar. Y en ese modo de concentración, si son tan amables, con sus ojos todavía cerrados, por favor, les voy a pedir que tengan en mente a una persona muy querida para todas y para todos ustedes. Piensen en esa persona, ténganla en su mente, por favor. Les voy a pedir que imaginen que de pronto ha dejado de contestarle los mensajes. Ha dejado de contestar el teléfono. Perdiste contacto con él o con ella. Acabas de ir a las autoridades y no te responden para la localización de tu ser querido, de la persona que tienes en mente.
Inhala nuevamente, por favor. Y puedes exhalar. Una más. Inhala. Y nuevamente te invito a exhalar. Listo. Puedes ir abriendo tus ojos si eres tan amable, por favor. ¿Alguien nos quiere compartir brevemente quién es la persona en la que estaban pensando, que pusieron en su mente, si son tan amables? Sí, con mucho gusto. Adelante, por favor. Gracias, Fer. La persona en la que pensabas y la emoción que La emoción. que te evocó todo este ejercicio, por favor. Bueno, yo estaba pensando en mi hija, que está aquí a mi lado. Ok. Y el día de ayer viví una situación similar a lo que sentí. Le he estado enseñando a irse solita, a regresarse, porque yo no había encontrado un trabajo hasta ahora. Entonces, ese trabajo está muy lejos. Y lo que me queda, pues, es enseñarle a ya regresarse. Sin duda es algo complicado, aprender a soltar, pero ayer lo viví. En la línea 12 del metro hubo ahí un caos y ella estaba atorada entre esas líneas. Cierto. Entonces ya no contestaba los mensajes, me dirigía a los oficiales, no tenía ninguna respuesta, más que posiblemente iban a desalojar. Entonces, esta misma sensación y emoción que sentí fue de angustia, de desesperación y de tristeza. De acuerdo. ¿Qué edad, se puede saber solamente qué edad tiene tu hija? Tiene 12. 12 años, Bueno, secundaria. Va a cumplir 13, va en Ok. Segundo de secundaria. Ok, está en el traslado al colegio, a la Así es, secundaria. tenía que ir de Ermita a Metro Nopalera y Ok. yo la esperaría en Nopalera, su padre la deja en Ermita. De acuerdo. Te agradezco mucho. Sí, ¿Tu gracias a nombre? ustedes. Perdóname, Fer. Soy Aletia. Aletia, gracias Aletia, muy amable. Dos personas más, por favor, por acá, caballero. Sí, están más. Una persona más por allá y el caballero, por favor. Allá atrás, Fer, y después por acá, gracias. ¿Va con usted y quién más? Sí, y de este lado, por favor, con el caballero de la gorrita de los, a ver, déjame ver si veo bien. No me diga, de los Yankees. Perfecto, todavía vamos bien de vista. Adelante, su nombre, por favor. Mi nombre es María del Refugio González. Sí, De por sí soy yo un poco muy preocupona. No tolero mucho, soy muy impaciente cuando sé que hay un horario para llegar y no llega, eso me angustia. Pero en este momento me llegó a la mente mi nieta, que precisamente está pasando por algo parecido. Ella entra a la prepa y de repente pues ya su mamá la suelta. No vive conmigo, pero la suelta, la deja ir porque pues ella también tiene muchas ocupaciones. Y el hecho de pensar en ese momento de que no conteste, que no llegue a tiempo en el punto donde quedan, pues me causó mucha angustia. ok. Te agradezco mucho. Recuérdame tu nombre, por favor. María del Refugio González. Gracias, María, muy amable. Por acá, por favor, si son tan amables. Su nombre, por favor. José Norberto. Adelante, José. Bueno, pues ayer precisamente también viví algo parecido. Ya mi nieto va a la universidad. Y yo lunes y jueves voy por él porque sale hasta las 10 de la noche y está allá por el sur de la ciudad. Pero ayer que se fue, salía a las 6 de la tarde, entonces se regresa. Y no, ya dieron las 10 y no llegó. Le mandé mensaje, no, 0 mensajes. Y no, digo, ¿y ahora qué hago? No conozco ningún contacto, algún amigo, alguna persona que vaya ahí en la escuela. Y bueno, pues ya empecé bueno, desde antes ya estaba yo desde las 9 porque son muchas horas. Claro. O sea, digo, si hubo en el metro o algún problema, como ahorita incluso ya lo comentaron, o en el camión, un accidente X, pues no, ya fue demasiado, ya hasta que le hablé a mi hijo y ya le habló él, si se pudo comunicar, y estaba en una fiesta, el angelito. Ok, qué bueno, qué bueno. Pues qué bueno y qué malo, porque no me avisó y dice que me estaba llamando, yo no tengo llamadas de él en el celular, Ok, y me mintió en ese aspecto, es primera vez que lo hace, ok. pero mientras uno está con la angustia, te están sudando las manos, estás nervioso, y bueno, esa es la experiencia. De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Una más y cerramos. Adelante, por favor. Voy por allá. Sí, gracias. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Leslie. Gracias, Leslie. Adelante. Bueno, yo tengo una hermana, es 2 años menor que yo, pero siempre ha dependido mucho de mí. Hace unos años empezamos a vivir solas.
por circunstancias, pues nos tuvimos que separar. Y pues para mí sí es como muy, sobre todo por la situación que estamos viviendo en el país, somos mujeres. Sí, Entonces sí es complicado de repente soltarla. respira. Respira. Te esperamos. Ahorita ya me adapto mejor, pero hace unos meses era muy complicado. Ella es muy descuidada con el celular, muy descuidada. Entonces hay veces que no contesta, tiene episodios de repente de que se desmaya. Entonces yo siempre intento estar al pendiente de ella, pero a veces es imposible tener el control de todo. Y sí es un poco complicado. De hecho, bueno, estoy estudiando psicología y en la escuela nos hicieron hacer una actividad. Era una entrevista de desaparición, precisamente. Okay. Entonces tuvimos que recabar todos los datos y a veces cuando suceden este tipo de situaciones, en la parte pues de la investigación, pues hay que recabar mucha información de la persona, que es muy sensible, que justo hay emociones y es muy complicado compartirlas. Hay muchas cosas de nuestros familiares que no sabemos. De acuerdo. Entonces, el pensar que esta persona no va a estar y saber si vas a tener los medios, la información necesaria para poder localizar, tener la investigación, es algo muy complicado. Y algo que nos comentaba el maestro es que cuando ocurre una desaparición, esta parte del duelo, del proceso, es un poco más compleja por el hecho de que, por ejemplo, cuando alguien fallece, tienes el cuerpo. Sí. Sin embargo, si está desaparecida, no tienes la certeza si está viva, si está bien, si está muerta. De acuerdo. Entonces, pues, es un poco lo que yo pensé en este momento. De hecho, me adelanto un poco. Gracias por sus comentarios y por compartirnos. En el caso de las desapariciones forzadas, a las víctimas, por ejemplo, no hay un duelo. O sea, no hay un duelo porque digamos, el propio concepto de desaparición forzada indica que la persona no se encuentra, no está. Es decir, no hay indicios ni de encontrarla con vida ni de encontrarla en muerte. Cuando se encuentra con vida o se encuentra en muerte, se pueden elaborar otros procesos, pero mientras no. Y por eso la psicología de repente, y no digo que esté mal, se quedó como sin manos para atender un procedimiento, un proceso que para las familias es sumamente complejo. ¿Cómo voy a hablar de mi hijo, de mi hija o de mi familiar en la ausencia si no está muerto y no sé si está muerta? No lo sabemos. Y de hecho de ahí vienen todos estos ejercicios sumamente fuertes de resiliencia. Les quiero plantear rápidamente una fecha, así de rápido. 19 de enero de 2010. Sé que estoy haciendo ejercicio de su memoria. Entonces, algunas y algunos quizá, y muchas seguramente no habían nacido. Pero bueno, pensemos rápidamente, por favor. ¿Qué estaban haciendo ese día, 19 de enero del año 2010? ¿Alguien se acuerda de pura casualidad? ¿Nadie? Sí, apenas me acuerdo de ayer, ¿verdad? Bueno, trabajando, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan que estaban haciendo? ¿Algo que estaban haciendo? Un poco la vida cotidiana, ¿no? La vacación, a lo mejor regresando, las actividades escolares regresando, etc. Bueno, les quiero presentar a una mujer que aquí sí de repente tengo la duda de cómo nombrar, sí las conozco a estas mujeres, una de ellas es Ana Enamorado, que ven ahí en pantalla. Acabo de hablar con ella esta semana por muchas situaciones que hay que hacer para ese día 19 de enero del año 2010. Ese día desapareció su hijo, Oscar Antonio López Enamorado, quien ven ahí en pantalla y a quien ella trae colgando aquí. Y desde ese momento, Ana no ha parado de buscar a su hijo. Esta sensación que acabaron teniendo ustedes inicialmente es la puerta de entrada a lo que Ana y otras mujeres y otros familiares en este país desafortunadamente han tenido que vivir. Y han tenido que hacer ejercicios de resiliencia, amén de lo que las autoridades tienen la obligación de realizar. Y ahora les digo por qué. El 19 de enero del año 2010, entonces, Oscar Antonio López Enamorado venía huyendo de Honduras. Ella es una mujer hondureña, madre de este muchacho, 16 años, por cierto, lo trajo de aquel lugar porque en Honduras, como ustedes saben, y en El Salvador existen estas bandas que se les llaman la Mara Salvatrucha. Y en esas bandas, por ejemplo, en esos grupos criminales, de repente utilizan a los muchachos para hacer ciertas actividades de todo tipo y en el caso los reclutan, si no se integran de manera, digamos, por sí mismos, acaban siendo reclutados de manera forzada, más o menos con el mensaje de si no te unes te matamos. Ana identifica este escenario y dice, quiero sacar a mi hijo de este lugar, me lo llevo a México. Se lo trae a México, viajan a Estados Unidos,
van a Texas y ahí encuentra a unos muchachos mexicanos que le prometen un mejor escenario, tanto a Ana como a su hijo, en Jalisco. Llegan a Jalisco y la historia ya es un poco más compleja de esto, pero quiero decir nada más que a partir de ahí es cuando ese día 19 de enero Ana no sabe más del paradero de su hijo. Y el día de antier, en su Facebook personal publicó algo que le pedí permiso de compartirles a todas y todos ustedes. Y es lo siguiente. Dice así, creo que lo leo aquí rapidísimo. 14 y 16 años, amor de mi vida, cuánto te extraño, mi niño. Ojalá pudieras leer mis mensajes. Ojalá supieras cómo cambió mi vida desde el momento que tú no estás. Ojalá supieras cómo he seguido tus pasos por este México que arrebató nuestra felicidad. Faltan exactamente 2 meses para que se cumplan 16 años. 16 años que no sé cómo he podido sobrevivir. Si algún día logras leer mis publicaciones, hijo amado, quiero que recuerdes aquella promesa que nos hicimos ambos, que siempre estaríamos juntos. Y aquí estoy, muy cerquita de ti. Te amo, hijo mío, y cada vez me haces tanta falta. Te juro que tu nombre quedará marcado en esta horrible historia mexicana. A todos mis contactos, amistades, gente solidaria, desde ya les invito a acompañarnos este otro 19 de enero porque las calles se cerrarán por Óscar, por miles de personas migrantes y por los cientos de miles de personas mexicanas desaparecidas. Óscar Antonio López enamorado, no te soltaremos, mi amor. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Con mucho gusto, por favor. Pedí permiso a Ana para compartir el caso. Nos conocemos desde hace 8 años, Ana y yo, y hemos venido acompañando un poco la búsqueda de Antonio. Gracias. Mi nombre es Marisela. Para mí es una reflexión muy fuerte. Hace 1 año y 3 meses me asesinaron a mi hijo y como usted bien dice, de alguna manera pude despedirlo o darle un descanso tranquilo, pero en el caso de ella pues es angustia, porque no sabe si está vivo o muerto, o dónde está, o qué le hicieron, si está bien, está mal. Entonces, es una angustia terrible. Yo creo que perdí al mío, que era un joven de 34 años, y me pongo en el caso de ella y me hace remover muchas cosas, ¿no? La emoción, el coraje, el caso de las autoridades que no hacen lo que deben, que estamos en una angustia tremenda en cualquiera, sea hombre o mujer, porque ya no estamos seguros en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia. Podamos despedirlos o no saber de ellos, es un dolor como madre muy, perdón de la expresión, muy desesperante, muy cabrón, que puede uno decir cómo las personas que se encargan de esos temas pueden estar tranquilos, pueden dormir en paz, cuando el mundo se está cayendo. Desde los niños hasta los adultos mayores, todos pueden sufrir una situación similar. Así es. Gracias. Gracias por compartirlo. Lamento mucho lo de tu hijo. Bueno, en el caso de Ana, como justo lo comenta su compañera, y otras mujeres de este país y otras familias de este país, pues han tenido que salir a las calles nada más y nada menos para pedir por el tema de sus hijos. Estas heridas, compañeras y compañeros, no empezaron el día de hoy. Estas heridas tienen historia, tienen mucha historia. Voy a hacer algún relato muy breve porque no es clase de historia, pero solamente para contextualizar. En los años 60 y 70 en América Latina, se acordarán algunas y algunos de ustedes, que existieron estos gobiernos que se le llamaban de dictaduras militares. Las dictaduras militares, por ejemplo, la de Chile, que la conozco un tanto bien, y la de Argentina, que también la conozco un tanto bien, fueron las más visibles, digamos, hacia el mundo. No quiero decir que las más o menos importantes. Desde ahí entonces empezamos a encontrar que la práctica de desaparición forzada era para eliminar, digamos, escenarios o a gente o a personas que estaban en contra de los ejercicios políticos de ese momento. ¿Cuál era la idea? Por ejemplo, en el caso de la Argentina, existen unas prácticas muy crueles que le llamaban, por ejemplo, los vuelos de la muerte, que en México ya hay documentos también de ello de manera reciente con una investigación que se hizo por parte del Instituto, por un mecanismo de memoria histórica que de reciente data encontraron estas cartas que en México también se llevaron a cabo estos vuelos de la muerte. ¿Qué son esos vuelos? Pues nada más y nada menos subir a personas, digamos, que no eran afines políticos y lanzarlas en el caso al Río de la Plata o al mar.
Desafortunadamente o afortunadamente el mar y el agua se encargaron de regresarle, digamos, los cuerpos a la sociedad argentina para recordarles que esas personas tenían dignidad aún en la muerte. En el caso de Chile, se acordarán quizá de este sujeto, se llama Augusto Pinochet. De Augusto Pinochet, misma idea, ejercicios muy fuertes. Por ejemplo, esa fotografía que ven ahí es del estadio de Santiago de Chile, nada más y nada menos utilizado como una forma de, digamos, como de retención para las personas, insisto, que estaban en contra del régimen. Y también, digamos que sucedió mucho el tema de la desaparición. En México no tuvimos esto. No necesariamente hubo una dictadura militar, pero sí hubo una dictadura política muy fuerte de un partido en el poder, ¿no? que se denominó en el caso mexicano la Guerra Sucia. La Guerra Sucia, ese es un dato importante porque desde ahí tenemos datos importantes para identificar cómo viene siendo el ejercicio de la desaparición forzada y los efectos que tienen en las personas familiares. Uno de los casos más relevantes, no quiero decir el más importante, es el de Rosendo Radilla, que de hecho llegó a Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hubo una sentencia en contra del Estado mexicano y que se le obligó al Estado mexicano a reconocer el tema de la desaparición de Rosendo Radilla. ¿Con esto qué quiero decir? Pues nada más y nada menos que hay ejercicios políticos y hay ejercicios que han puesto a las familias en una situación que no merecían, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo normalizamos? Entonces, perdón, ahí ponía yo una pregunta que me gustaría dejar ahí nada más como manera de reflexión. ¿Cómo se construye la memoria en un país que normaliza la violencia? En un país, por ejemplo, que tiene todos los días una persona muerta, una persona desaparecida, una persona víctima de feminicidio, asaltos por todos lados, etc., etc. ¿Cómo reconstruimos ¿no? mencionado tejido social que parecería que está ahí de por medio y que nada más, digamos, que nos hace recordar el ahora, pero no necesariamente nos deja vivir el presente? Cuando el silencio pesa más que las palabras, ¿cuándo el silencio pesa más que las palabras? Lo abriría también a manera de pregunta. ¿Qué significa, por ejemplo, esperar sin saber? Un poco el ejercicio que hacíamos al inicio. ¿Qué significa cuando estás esperando, pero además sin saber? Imaginen eso nada más porque son las formas en las que este grupo de personas, desafortunadamente, no solicitado, han tenido que, digamos, tomar las herramientas que tienen a mano para poder significar el momento simbólico y echar a andar la maquinaria para la búsqueda de sus hijos e hijas. Y ahora les digo cuántos hay. La vida, por supuesto, que se descose, se rompe lo cotidiano, se rompe desde ir a la escuela, desde ir al trabajo, desde el saludo matutino, desde el mensaje de la mañana, desde regresar a comer, desde lavar la ropa en conjunto, por ejemplo, ¿no? Hacer los quehaceres del hogar, acostarse juntos o no, despedirse, darse un beso, saludarse por las mañanas, que alguien de las dos personas haga el café, que vaya a la escuela, portarle la mochila, esperarle, mandarle un mensaje para la película de hoy, comer las palomitas en conjunto, todo eso se rompe. Todo eso se rompe. Y de un día para otro, de un instante a otro, que es lo más cruel. No hay despedida, aquí no hay despedida. Aquí no hay forma de decir, luego regreso. Aquí no, desafortunadamente. ¿Cuáles son las herramientas entonces que existen y que han encontrado, y no necesariamente las autoridades, sino las propias familias, los colectivos y colectivas, pues han encontrado en el vacío justo escenarios de acompañamiento? Que eso es lo relevante de esta temática. No quiero decir que la desaparición forzada sea un ejercicio que todas y todos deban de vivir en este país, jamás, no se lo deseo a nadie, de hecho. ¿Cuál es el contexto actual? Y nada más para que nos demos cuenta, digamos que hagamos una imaginación siquiera de cuántas familias están pasando por ello el día de hoy. Sé que los números son muy pequeñitos, pero se los digo. Desde 1952 en nuestro país, ojo con ese dato, desde 1952 se documentan las desapariciones forzadas. Y ahí dice más o menos que había o ha habido 383.971 personas de ese momento, 1952 a la fecha. Es un mundo de personas. En Chile, por 4.000 personas hicieron un movimiento grandísimo. Y nosotros con 300.000 parece que la vida se nos sigue yendo, ¿no? Y no se mueve mucho. Bueno, ese es el dato histórico. Lo duro también es que actualmente, al menos el día que lo consulté de manera reciente, porque esto se mueve todos los días, el martes en la noche que consulté este dato nuevamente, hay una página que se llama el Registro Nacional de Personas en Desaparición y o no localización. Hago un paréntesis. Estos mecanismos de estadística los hicieron las familias, los solicitaron a las autoridades, no los hicieron las autoridades por sí mismas.
La ley, por ejemplo, general de víctimas en desaparición forzada, la hicieron las familias. Claro que se legisla en la Cámara de Diputados y pasa después a la Cámara de Senadores. Pero la empujaron las familias. Lo que les quiero decir es, yo vi a esas familias diciéndole a los diputados, eso no va ahí, quítelo de ahí de la redacción. Así no va, así no se hace la búsqueda, así no va esto. Tiene que ir esto, porque usted no ha salido a la calle a buscar a familias. La ley tiene que acompañar esto. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, con una persona que debe un crédito y que de repente salió de la vida? Le quitaron, digamos, el ejercicio cotidiano de su andar en la vida. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, las instituciones fiduciarias? ¿Cómo le hacen los bancos? ¿Cómo le hace la escuela? Porque de repente hablan para cobrar las colegiaturas, hablan para decirle al banco, oiga, es que tal persona debe tanto dinero. Pues es que no nos estamos negando, no tengo a la persona, ¿cómo le hago con eso? Las familias empujaron una figura que se llama la figura de declaración de ausencia, que es una declaración de ausencia cuando hay una denuncia ante las autoridades y tenemos la ficha de que la persona no está entre nosotros, está desaparecida y por lo tanto entonces digamos que ahí puede venir una pequeña calma institucional de acuerdo a la vida cotidiana. Pero en este caso, por ejemplo, el Registro Nacional de Búsqueda viene o nace otra vez de las familias acompañadas en estos ejercicios resilientes de haber creado la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda nace de la Ley General de Personas en Desaparición Forzada. Vamos otra vez al inicio. Ley de Personas en Desaparición Forzada. Hay un mecanismo que dice, tienes que documentar cuántas personas existen hoy en día en desaparición forzada. Y existe entonces la Comisión Nacional de Búsqueda. Y la Comisión Nacional de Búsqueda entonces crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y o no localizadas. Para muchos y muchos de nosotros pensar en una persona desaparecida inmediatamente era como de, hay que esperar 72 horas, ¿cierto? ¿Les llegaron a decir eso? ¿Les llegaron a escuchar eso? Eso las familias lo echaron para abajo, afortunadamente, porque las primeras 72 horas son claves, ultra claves. No puedes esperar 72 horas y además hacer, digamos, absurdos como al rato regresa. Se fue con el novio. No se preocupe, está en una fiesta. Cuando es así, qué bueno y que la fortuna regrese a la persona, pero cuando no, entonces no tenían razón las autoridades. Por eso, a partir, insisto, de muchos de estos mecanismos se han ido quitando, hay un protocolo homologado que se llama el protocolo homologado de búsqueda. Entonces, en el momento en que ustedes, ojalá que nunca suceda, por supuesto, pero si saben de algún caso de este estilo, pueden hacer la denuncia inmediata ante cualquier ministerio público y tienen la obligación inmediata de hacer el ejercicio de búsqueda inmediata. De ahí a que suceda es otra cosa. Lo debo de decir. En estos años de acompañamiento con familias en desaparición, he de decir que el más reciente que tuvimos, muy cercano, por cierto, de una colaboradora de nuestra asociación de Isonomía, de repente su suegro no aparecía, fuimos a la Fiscalía de Morelos a poner la denuncia y nos tardaron como 7 horas en poner la denuncia y la ficha de búsqueda, por supuesto, porque era de noche y era domingo además. Había que esperar, ¿no? Entonces, ojalá que todo el mundo tuviera la capacidad de esperar. Bueno, al día de hoy les digo, existen 133.590 personas en desaparición. 133.000, compañeras y compañeros. De esas 133.000, piensen por favor ustedes en cada una de esas personas y su familia. Imaginen esas familias. Imaginen a Ana y a todas las demás Anas que existen ahí. Imaginen a Guadalupe, imaginen a Patricia Manzanares, imaginen a José Antonio Robledo Fernández, a todos estos los conozco. Imaginen a Mario Vergara con su hermano Tomás. Imagínenlos nada más, solo imagínenlos. Lo interesante también y lo absurdo de esto es 50 y tantos % de ellos son hombres y 40% son mujeres. Inicialmente, por ahí del año 2006, el 25% de personas desaparecidas eran mujeres. Ha ido increciendo. ¿Qué significa esto? Que el crimen organizado también pone el foco para otro delito muy fuerte que es el de trata de personas en su versión de explotación sexual. Es decir, las personas regularmente, Estado de México, Jalisco, que son los 2 escenarios donde más existen desapariciones forzadas en nuestro país actualmente, han puesto, digamos, el ojo y esto con esto no quiero generar miedo, sino mucha seguridad para todas y todos y mucha comunicación, por favor. El punto es que el gran porcentaje de personas, mujeres en desaparición está en el pico de los 12 a los 19 años, en ese pico. De los hombres, más o menos de los 15 hasta los 39 años. Es decir, en el caso de los hombres no se les utiliza estrictamente como objetos sexuales. En el caso de las mujeres, mucho de ellos sí. Por eso las 72 horas son cruciales para identificar las rutas, por ejemplo, a dónde se las llevan inmediatamente. Muchas de las familias han encontrado, eso es una fortuna, han encontrado a sus hijas, mujeres, siendo víctimas de trata de persona, inicialmente víctimas de desaparición. Las sacan del circuito común,
Se las llevan, las ponen a trabajar, de una forma obligada, por supuesto, y entonces después las encuentran. Eso ha sido una fortuna. A muchas de ellas, desafortunadamente, no las han encontrado. Eso es también una tragedia. Y ahora quiero dar un dato concreto. El 95% de las desapariciones de este país ha venido siendo desde el año 2006 a la fecha. Es decir, no era nuevo, pero hay un ejercicio político que entonces nos llevó a pensar en que las desapariciones forzadas, tanto en ese sexenio como el que siguió y como los que siguen ahora mismo, sigue un continuum, por ejemplo, de personas en desaparición. De 10 a 19 años, justo, es el alto porcentaje de personas o de mujeres que se encuentran en esa desfortuna y que han sido víctimas de este delito, de esta práctica. Como bien lo decían las compañeras, por ejemplo, no hay cuerpo, en el tema de desaparición forzada no hay cuerpo, no hay despedida, no hay una confirmación. A Ana, por ejemplo, en algún momento le dieron cenizas, dijeron aquí está su hijo, ya encontramos de dónde estaba, mire aquí está. Ana se dio la tarea, no sé cómo, de identificar esas, justo con personas profesionales, por supuesto, de identificar esas cenizas si no correspondían con una persona. Le dieron algo a la Fiscalía de Jalisco, le tomaron el pelo. Y eso es una forma muy cruel de jugar, por ejemplo, con la propia dignidad de las personas, con la propia, digamos, con las propias herramientas resilientes que han venido teniendo en relación con su propio acompañamiento. Es una burla de las propias autoridades. No hay cierre, digamos, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿por qué despedirse si se espera y exige su regreso? Por eso ven a todas las madres exigiendo esto. ¿Las han visto en las calles? ¿Han visto las marchas? Esto es lo que están haciendo. Han pasado de pura casualidad por el ahuehuete de Reforma. ¿De qué está lleno? De puras fotografías. ¿De quiénes? De personas desaparecidas, por supuesto. Y ahí están recordándonos todas estas características. Alguien decía, se ve muy feo Reforma, se ve peor la estadística. Se ve muy feo Reforma, ¿por qué pintan Reforma? Se ve peor que un país no haga y que una sociedad no acompañe a estas madres en desaparición y que las ignore. Eso es peor y se ve muy horrible. Resiliencia en medio de una desaparición forzada. ¿Hay resiliencia en medio de una desaparición forzada? ¿Habrá resiliencia en medio de una desaparición forzada? 10 minutos. Gracias. Pensando en que la resiliencia no significa resistencia. Pensando en que la resiliencia es una herramienta de supervivencia al caos. Sí hay resiliencia. Y eso es una fortuna. Y eso no lo dio el Estado mexicano. Lo dieron ellas. El ejemplo lo pusieron ellas. ¿Qué es esa foto, compañeras y compañeros? ¿Qué significa esa foto? Es estar en el campo, es buscar en la tierra, es meter las manos. Es saber meter la palita y no es la pala, es un pico que hacen con una varilla. Mario Vergara me contó alguna vez en Museo Memoria y Tolerancia algo muy interesante. Dice, Jorge, de repente vinieron, Mario acaba de morir hace no mucho, desafortunadamente, y es probable que ya nadie busque a su hermano. Su hermano se llama Tomás y está en desaparición forzada. Hicimos muy buen clic, Mario y yo, por alguna situación. Y Mario comentaba que lo venían a buscar, por ejemplo, de Francia, de Bélgica y demás, personas de otros lugares, para preguntarle cómo hacían la búsqueda de las personas desaparecidas. Dice, parece que es algo de risa. Parece que piensan que tenemos una tecnología altísima. Dice, ¿cómo hacemos las investigaciones? Una, conocemos el terreno. Sabemos de repente cuando huele diferente, las ropas, cómo los perros de repente van y buscan algunos lugares donde hay movimiento. Y lo último y no menos importante, la varilla. ¿Y yo cuál es la varilla? Dice, es una varilla, Jorge, que nosotros hicimos con un piquito, le pusimos un volantín arriba, ¡pum!, la clavamos, pero eso sí, no en todos lados. Tenemos que saber, a ojo de buen cubero, no de buen cubero. De las personas que conocen el territorio, van a los lugares, revisan y dicen, aquí hay algo. Aquí la tierra está removida, no corresponde. Aquí debe de haber algo. Entierran la varilla, sacan, huelen. Si huele a putrefacto, ahí hay cuerpos y los han encontrado. A partir de la gente de Ayotzinapa, ¿se acuerdan? De los chicos de Ayotzinapa, este movimiento hasta los otros desaparecidos lo lideró Mario. Mario acaba de morir hace no mucho, les decía, hace como un año y pico, y la tragedia es que seguramente ya nadie buscará a su hermano. Existen otros colectivos, como Colectivo Solecito y otros más, por ejemplo, rascando ahí la tierra, cosa que las autoridades no hacen. Y ahí es donde encuentran resiliencia. ¿Dónde están? Es la pregunta. ¿Dónde están? ¿Cómo puede desaparecer una persona en el medio de tantas cámaras, en el medio de tanta vigilancia, en el medio de geolocalizaciones? ¿Cómo puede desaparecer una persona? Pues sigue sucediendo. Y en este sexenio han seguido sucediendo. ¿Alguien ubica esa fotografía, por cierto? ¿Cuál es? Y no es de 1950, ¿verdad? Es de marzo de este año, del Rancho Izaguirre, en Jalisco, para variar, Jalisco.
Vean todos esos zapatos, todas esas historias. ¿Cómo elabora una madre, por ejemplo, o las madres elaboran ver los posibles zapatos de su hijo o hija ahí? Pensando en dos escenarios, en la posibilidad de encontrar el cuerpo de su hijo o de ojalá que no aparezcan los tenis de mi hijo ahí. Dos puntos clave. Si aparecen los zapatos de mi hijo, me da la posibilidad o hija de que lo pueda encontrar ahí o la pueda encontrar. Pero si no, entonces tiene que seguir la búsqueda. Lo que tú sentiste hoy al inicio es nada más, insisto, la puerta de entrada de lo que ellas llevan viviendo, por ejemplo, más de 10, 15, 16 o 20 años. ¿Cómo encontrar resiliencia en ello? Rápidamente. ¡Ay, miren, qué foto! Y no la quería dejar pasar. A muchas de ellas las conozco, a ella especialmente. Lupita Fernández, mamá de José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Piedras Negras, Coahuila, el 25 de enero del 2011, buscando a su hijo. Ella hace poco estuvo conmigo en un foro en Museo Memoria y Tolerancia y me decía, Jorge, ya estoy muy cansada. Las autoridades le apuestan a que muramos, a que nos hagamos viejas, a que seamos achacosas y a que nos muramos. Y que la desaparición ahí acabe. Si ella muere, si su esposo muere, nadie más va a buscar a José Antonio. Nadie más va a buscar a su hijo. Eso es algo real. Y es algo digamos, muy cruel. ¿Qué ha sido la resiliencia? Eso. Ellas han encontrado este momento de ser resilientes, de acompañarse, de decir las cosas, de gritar a las autoridades, de pedirle a la sociedad que no nos olviden, que busquen a sus desaparecidos. Eso es resiliencia. Es una herramienta que acomoda la vida, pero del cual en ese momento ellas no pidieron estar. No estoy diciendo entonces que en el caso la desaparición forzada obliga inmediatamente a un tema de resiliencia, pero ellas lo han podido hacer solas en el caso de los acompañamientos que van teniendo. Colectivos, desafortunadamente, hay un montón en nuestro país. Y digo desafortunadamente porque no debería de haber ninguno. ¿A qué se enfrentan? A la propia desaparición de la persona, a la indiferencia institucional y, por supuesto, a la criminalización. En algo andaban. Se lo merecen. En este país de derechos humanos, todas las personas que, aunque hayan hecho algo indebido o algo que está tipificado por la ley, tienen derecho a un juicio justo. Ese es un derecho humano. Y miren que me canso de conocer derechos humanos. Entonces, ahí sí les puedo decir que aunque una persona haya cometido un delito en este país, se le debe de proceder judicialmente conforme a derecho y ponerle a disposición y sentenciarle a lo que haya correspondiente. No puedes tomar justicia por propia mano y mucho menos por la idea de criminalizar a la persona por su facha. ¿Dónde habita la resiliencia? En ellas. Redes de apoyo, activismo, narrativas de esperanza y de memoria. Se acompañan, se dicen, se dan esperanza, se buscan entre ellas, hacen conjuntos. Y lo lindo de esto es también que han hecho una gran familia que no pidieron tener, insisto. Con esto entonces, compañeras y compañeros, voy al cierre. Lo que la desaparición suele dejar en quienes se quedan, algunas características, mucha ambigüedad, efectos en la salud física y mental, sin duda, muchos impactos en el género. Muchas de las mujeres que se dedicaban al trabajo del hogar, que hay que decir, el trabajo es trabajo, es algo no pagado, salen del hogar de repente para buscar a sus hijos, a sus hijos e hijas y de repente entrar en la diatriba. Patricia Manzanares me contaba esto, mamá de José Antonio Manzanares, policía federal desaparecido en Monterrey, Nuevo León, el 11 de enero del 2010. Y entonces me comentaba que no sabía si reír o llorar de repente con la familia cuando había una junta familiar, porque de repente ya pensaba, y mi hijo no está, pero mis otros hijos me están demandando que sí esté. Ese es un ejercicio durísimo también para ellas. Y el papel de los hombres en procesos de acompañamiento, búsqueda y corresponsabilidad. José Antonio Robledo Fernández, papá de Toño, hijo de Lupita, ha dicho o me ha comentado también que Lupita salga a buscar en lo que yo pueda, pero yo tengo que sostener económicamente lo otro para que ella pueda seguir buscando a mi hijo. Esa ha sido la desfortuna de este país. ¿Cómo se construye la memoria en un país que normaliza la violencia? La resiliencia no es acomodar, digamos, compañeras y compañeros, la violencia, es resignificar las herramientas que tenemos para darnos vida nuevamente, para acompañarnos en el caso. Y con esto cierro. Lo contrario al olvido es la memoria, el acompañamiento. La memoria no es historia, memoria es nombrarlo todo el tiempo, que estén ahí. Y yo les pido que nos acompañen siempre a todas las personas que tienen un familiar en desaparición,
que lo recuerden, que lo acompañen, que lo nombren, porque la resiliencia no es aguantar, es reorganizar la vida en medio del caos. ¿Quién busca a las y los desaparecidos? Las familias. Las familias. Ellas, en medio de la tierra, de la inseguridad, del clima, del sol, sin agua, sin sanitarios, sin alimentos, sin herramientas. Con esto entonces, compañeras y compañeros, si alguien quiere hacer alguna reflexión, si es que tenemos 2 minutitos de tiempo, con mucho gusto. Pregunta, Muchísimas gracias. ¿Comentarios que quieran hacer? No sé, con la luz tantito. ¿Preguntas? Acá, mira, por favor. Acá tenemos uno. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Yamel. Excelente lo que nos compartes, muy duro, muy difícil. Me parece clave solo mencionar que lo interesante es, hoy hemos hablado mucho del trabajo que tenemos que hacer de manera personal para hablar de resiliencia, pero hoy nos vienes a hablar de lo importante que es hacerlo en comunidad, ¿no? En redes, y eso me pareció brutal, genial, ¿no? Desafortunadamente en una situación como esa, pero también ahí hay resiliencia cuando hacemos comunidad, cuando nos unimos. Y particularmente te quería preguntar que si nos puedes explicar un poquito más sobre la narrativa, o sea, cómo se genera memoria tras la narrativa. Me llamó mucho la atención que lo mencionaras así. Me gustaría que nos pudieras, pues no sé si hay una método. ¿Cómo lo hacen? Pues, ¿en qué consiste esto de fortalecer las narrativas? No tienen, gracias. ¿Tu nombre, perdón? Yamel. Gracias. Con las personas que conozco, Ana, por ejemplo, tiene un café que le llama La Resistencia. Vaya café, imagínense, ¿no? Y Ana lo que hace además es acompañar a otras mujeres migrantes, que hondureñas también, salvadoreñas de Centroamérica, para acompañarlas en la búsqueda de sus hijos e hijas cuando son personas migrantes. Fíjense nada más qué cosa. No han tenido estrictamente, o no le llamaría, me atrevo a decirlo, no le llamaría estrictamente una metodología. Han venido haciéndolo como pueden. Y como pueden es tirarse un telefonazo, citarse, formar colectivos, ¿no? Tener algunos guiones, sí solicitar recursos a las autoridades porque es válido. Y ahora mismo tienen un dilema. Sí, había una iniciativa muy bruta, perdón que lo diga, ¿no? Muy poco inteligente por parte del Senado de la República, del presidente del Senado de la República en su momento, de que a las personas se les dotara de todas las herramientas para que hicieran la búsqueda. Y de repente algunas de las compañías dijeron, a ver, esperen, es que esa no es nuestra responsabilidad, es de ustedes. A nosotras no nos den herramientas, más bien no nos las quiten, por un lado, ¿no? Y la otra, dejen de criminalizar, por ejemplo. ¿Qué es lo que sí les invito a que hagan? Y es de verdad que es muy sencillo y lo hacemos todo el tiempo. Van a ver en X, en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, van a ver fichas de personas de búsqueda. Compártanlas, por favor. Suplico que lo hagan. Compártanlas. No nos quitan nada, se los prometo. Compartan las fichas. Eso me parece que es un buen ejercicio. ¿Cuál es la narrativa entonces? Su acompañamiento, su dolor sin dolor, ¿no? Porque tienen que seguir. No puedo permitirme el dolor porque tengo que seguir. Ya después lo abrazo y me acuesto un ratito en la noche y lo hago. Ayer que hablaba con Ana me escribió y le dije que si podía compartir parte de esto. Me mandó un audio y le dije sí lo hago. Me dijo, perdóname, estos días he estado muy cansada, muy fatigada porque ya se viene diciembre, ya se viene enero, que son durísimos para mí. Te acompañan en lo que puedas, gracias por compartirlo y lo voy a exponer si me permites el caso de Óscar. Sí, hazlo, Jorge, que el caso de Óscar lo conozca todo el mundo, por favor. Y si me pueden acompañar el día 19, adelante. Nos seguimos en redes sociales y lo compartimos para que puedan acompañar a Ana. Seguramente Lupita hará algún evento conmemorativo por la desaparición de Toño y seguramente Patricia también. Entonces, en la medida de lo posible, hagámoslo. Y gracias por decirlo, creo que es una palabra clave. Con este sujeto un día encontré algo muy interesante y es real, esto sí se los debo decir así. Y por eso ya no me permito pensar en soledad. Yo, Jorge, no me permito pensar en soledad, me permito pensarlo en comunidad, porque ese señor algún día, ya es señor, así como lo ven de joven, ya es un señor. Además somos contemporáneos. Pero desde el momento en que entendí con él que la vida no puede ir en soledad y que nos tenemos que acompañar, creo que la vida se me hizo a mí más sencilla. Y ojo, no quiero decir con esto menos difícil, sino más sencilla de entender, y con ellas lo veo, ¿no? Que hacen acompañamientos. No quita su dolor, pero se acompañan y digamos pueden hacer más sobrellevadero este dolor. Gracias por la pregunta. Con gusto. Gracias. De este lado tenemos una pregunta más.
Una más también. Las dos. Sí, las dos, con gusto. Jorge, lo que nos has compartido, la verdad es que es impactante. Lamentablemente creo que hemos caído en un tema de normalizar mucho de esa violencia y justo nos ha llevado a ser muy, muy insensibles. Sin embargo, me llama la atención que cuando hacen referencia a madres buscadoras, pareciera que nuevamente el peso tiene que recaer en la mujer. Entiendo que el vínculo madre-hijo es muy fuerte, Sí, sí. pero yo creo que dentro de las nuevas masculinidades, hoy más que nunca es importante que el hombre se sume, que acompañe, porque yo creo que no necesitas vivir la desaparición de un ser querido como para que te hagas sensible. ¿Tu nombre? Betty. Gracias, Betty, muy amable. Brevemente hago este comentario. Lo planteaba con el caso de Patricia, con Lupita, perdón. Ana nunca me ha referido al papá de Toño, nunca he preguntado esa parte. Y de otras mamás, lo que han más o menos comentado es lo siguiente: papá, en el caso, sigue trabajando para generar los ingresos, ¿no? Y que yo pueda ir a buscar a mi hijo, porque es muy difícil, chicas, chicos, de repente tomar un avión, ¿con qué recursos, no? Ir, y de verdad que hasta parecería como bien absurdo. Mario me decía, Jorge, cuando hagan una recolección pidan sogas, botas, palas, y yo, ¿para qué quieres eso? Dice, porque las necesitamos para buscar, porque las botas se rompen, porque las sogas se pierden, porque las gorras también, los bidones para cargar agua, dice, carajo, ¿no? O sea, uno pensaría que lo tienen y se los dan pues no se los dan las autoridades. Y esta idea tienes razón, ¿no? Muchos, en este proceso específico, sí he notado mucho acompañamiento de muchos de los hombres hacia las compañeras por el dolor de sus hijos. Es menos el contacto emocional, eso sí lo alcanzo a notar. Pero, por ejemplo, en el caso del papá de Toño, que lo ubico perfecto, ahora mismo tiene un problema de rodilla, por cierto, esposo de Lupita, me dice, pues que yo le dije a Lupita, pues vete, ¿no? A donde tengas que ir, y luego van juntos. Eso sí, ellos viajaron, por ejemplo, a Piedras Negras, Coahuila, fácil, han viajado 40 veces con sus propios recursos. De otra forma, si él se sale del circuito económico, se acaba la búsqueda, así les he de decir. En el caso de Toño tenemos la fortuna de que hay personas detenidas y sentenciadas. Esa es una fortuna, pero no encuentran a Toño. Eso es la desfortuna. Pero sí, hago eco. Muchas gracias. Por favor, con gusto. Tenemos una pregunta más de este lado. ¿Cuál es su nombre? Iván Tapia. Sí. Bueno, en esta definición de una familia que ha perdido, bueno, que tiene una persona que ha tenido esta desfortuna, la consideración como víctima, hay ciertos mecanismos para reparación de víctimas. Sí. ¿Cuál es la posición de intento de legislación para atender a una persona? La persona ya física no está, pero se puede seguir teniendo una definición como víctima y obtener recursos como víctima. O sea, una vez que se define a alguien como víctima, se le puede pedir eso. ¿Cómo va la cuestión legal en federal y en local? Ha sido, digamos que ha sido una fortuna. Es un proceso difícil porque existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que esa Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es de proceso federal, y existen las locales. Locales me refiero a cada uno de los estados, 32 estados de la República. Y lo que sucede ahí es que las familias tienen que acreditar que tienen un familiar en desaparición o son víctimas de este ejercicio, de esta práctica, para poder hacerles de recursos. ¿Cuáles son los recursos que les dan? Para viáticos, por ejemplo, en el caso de los viajes. Patricia me lo ha contado así. En alguna ocasión que fue a Morelos, nos encontramos y hicimos una recopilación de víveres, se los fuimos a entregar. Y me dijo, qué bueno, porque no nos llegaron los recursos ni para el pasaje, los tuvimos que cubrir nosotras y después hacemos como el reembolso. Sí existen, la fortuna, y Fernando y yo lo hemos visto, en este país no es falta de recursos, compañeros, no es falta de recursos, eso me queda claro. Y ya digamos que, si me permiten un poco desde la entraña, no es falta de recursos, es falta de voluntad y de reconocimiento político. Y nada más lo dejo como sello. De manera reciente, con el caso Teuchitlán, la Organización de Naciones Unidas, a la que se pronuncia a través del Comité de Personas en Desaparición Forzada para aplicar el artículo 34 del convenio que tiene con México, nada más y nada menos. Y entonces, pues desde el púlpito, ¿no?, presidencial, he de decirlo, desde el Senado de la República y desde otras instancias, hicieron una estupidez del tamaño del foro y más grande,
de decir que estaban acusando a este gobierno y que eran unos injerencistas y tú dices, qué poca madre, de verdad. Porque estos soquetes no están entendiendo que estos señores están diciendo que el tema de desaparición forzada sigue siendo en este país y que si se pueden ayudar de un tema de acompañamiento internacional, háganlo, carajo. De hecho, tenemos las facultades legales, marco jurídico, Iván, porque pertenecemos al sistema interamericano, pertenecemos al sistema universal de derechos humanos y desde la reforma del año 2011, entonces hay conjunto y hay forma de atender eso. No quiero decir que de solucionar, pero sí de atender y de acompañar de mejor forma. No lo han querido hacer. ¿Quiénes lo han hecho? Las familias. Protocolo, las familias. Ley, las familias. Comisión de búsqueda, las familias. Ley de víctimas, las familias. Carajo, ya que hagan algo estos señores. Y ha sido una estupidez del tamaño del mundo cómo contestaron. Yo estoy muy enojado con eso, porque el presidente del Senado de la República le hace Fernández Noroña, y ojo, aquí de manera de partido político, yo no me sumo a ninguno, pero el punto es, dijo, hay que quitar al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. De entrada no conoce los procedimientos, no sabe de qué se trata. Una clasecita así mínima de derechos, del derecho internacional de los derechos humanos le hubiera ayudado a entender este proceso y dejar de victimizar a las víctimas, ¿no? ¿Cómo va el proceso? Digamos, en ese, ¿existen los recursos? Sí existen. ¿Existe el camino legal? No todas llegan. Así lo podría poner. Más que desviación es que ponen muchas trabas, compañeras. Más que desviación es que ponen muchas, pues. Ustedes conocen la palabra. Así muchas, pues, ¿no? Y no llegan todas las personas porque les piden hasta la factura del refri de repente, ¿no? La fe de bautizo y un examen casi de historia, ¿no? De cuántas muelas tenía Porfirio Díaz cuando se murió. Ah, pues no sé, pues no pasa, ¿eh? Cosas por el estilo. Pero bueno, muchas gracias. No sé si haya, Fer, sé que me estoy comiendo el tiempo, no debo, pero si hay una más. No te lo comas que vas a engordar. No importa, todo sea por… ¿Tenemos una personita más acá? ¿Una pregunta más? Sí, por favor, ¿tiempo? sí, por favor. Bien. Y mientras, Jorge, ¿dónde te podemos encontrar? Está al final quedaba, bueno, nos pueden buscar, pues somos compas, este señor y yo, entonces a través de la Asociación Mexicana de Resiliencia, o nos pueden encontrar también como Isonomía, así le dan, ya tenemos página de internet, mi Fer, ahora sí, así le ponen Isonomía y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, en X y TikTok y nuestra página. Entonces, por ahí si nos las dejan al final, estaría genial. Si pueden poner la última slide de la presentación de Jorge, por favor. Gracias. Ahí están los Y vamos covers. con la última pregunta. Muchas gracias, Jorge. También en el Museo Memoria y Tolerancia, Sí. o en los cursos que tiene permanentes, en el espacio que tiene. Sí. Gracias. ¿Cuál es su nombre? María del Refugio González. Como tema de prevención, obviamente sabemos que esto sucede en adultos, en niños, en todo, ¿no? Algún tema como de prevención para poder de alguna manera prevenir o estar al pendiente de alguna situación. Lo interesante es esto. Creo que el diálogo con la familia es importante, sobre todo con las y los jóvenes. Entiendo que las y los jóvenes el día de hoy quieren ya hacer como, es que me estás controlando, es que me voy a la fiesta, es que mira, etc. Lo ubico bien, ¿no? Fuimos adolescentes hace no mucho y es eso. Creo que el diálogo que podamos tener con las y los adolescentes, bueno, con nuestras familias, algún tema, por ejemplo, de comunícate en cuanto puedas, ¿no? De avisa cuando llegues. Esto más que por un tema de vigilancia, por un tema de comunicación y de seguridad, un grupo familiar a lo mejor, en el área de los vecinos, por ejemplo, también inmediatamente hacer esto. Hace no mucho había una política pública que se llamaba vecino vigilante, por ejemplo, y era la idea de estarle echando ojo a la calle, no criminalizando a nadie, sino siempre identificando si había algún movimiento en la casa que fuera como que no estuviera común, si había algún, el tema de la comunicación con las autoridades. En Ciudad de México, si no mal recuerdo, existen los cuadrantes, por lo tanto, tener literal el número de comunicación de tu familiar. Y por favor, lo suplico, si en algún momento dado ustedes o alguno de sus familiares no lo localizan, no esperen a 2 días, por favor, vayan inmediatamente a las autoridades, exijan, si tienen que romper, rompan, si tienen que gritar, griten, si tienen que pintar, pinten, por favor, háganlo. Pidan que busquen a su familiar. Porque además no es una petición, perdónenme, exíjanlo, porque es obligación de las autoridades. Exíjanlo. Tiene que pasar, me vale, búsquelo, ahorita mismo. Háganle como puedan, llévense a todas las más personas que puedan, hagan lo que puedan para que su familia regrese inmediatamente. Suplico, por favor. Pero a manera de prevención, diálogo importante siempre con las y los adolescentes y con la familia. Creo que es lo más importante y ejercicios de comunicación. Yo lo pondría ahí. Muchas gracias.
Listo. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro querido Jorge Jiménez. Mi querido George, muchas gracias, como siempre. La realidad es que yo les quiero agradecer, en serio, el esfuerzo que estamos haciendo hoy. Ya están llegando también nuestros ponentes de cierre, entonces estoy demasiado emocionado también por eso. Jorge tiene toda una trayectoria. Nos ha tocado vivir como Asociación Mexicana de Resiliencia y como Economía, ahorita platicaba un poco de eso, que nos ha tocado vivir experiencias para acompañar situaciones de inseguridad donde no entra ni el ejército y donde tenemos que acompañar a la fuerza pública, donde tenemos que acompañar a las instituciones que se encargan de resguardar, que no saben qué hacer, que la primera gran pérdida que tienen es la necesidad de tener que tratar de salvaguardar condiciones para favorecer los derechos de todas y todos nosotros. Y yo les puedo decir que en el país Jorge es una voz autorizada que por eso tiene los espacios que tiene y que siempre me congratulo de ser tu amigo, Jorge. Muchas gracias. Vamos a entregarle su reconocimiento. Entonces, por favor. Bueno, es el mismo discurso que ya se saben, ya hasta podrán ayudarme. Pero la Asociación Mexicana de Resiliencia otorga el presente diploma al maestro Jorge Arturo Jiménez Soria por su destacada participación en el Congreso Resiliencia México 2025, impartiendo la conferencia magistral Desapariciones forzadas, el dolor que no calla, la resiliencia fracturada. Tu experiencia y conocimiento son fundamentales para el fortalecimiento de la resiliencia en México y en América Latina. Querido Jorge, que la vida te permita seguir haciendo esto. Te quiero, amigo. Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí, aquí para la fotito, retírese. ¿Una foto? Bueno. Listo, gracias. ¿Cómo vamos? Gracias. Ya estamos acercándonos, ya aguantamos, lo sufrimos. ¿Están disfrutando el contenido que los especialistas les están compartiendo? La realidad es que yo les agradezco mucho. Yo insistí y comencé la plática diciéndoles que a veces no sabemos cuándo necesitamos algo hasta que la vida nos dice de golpe, lo quiero ahorita. Y lo mejor que podemos hacer proactivamente es urbanizar y hermanar esta oportunidad de acercarnos, ¿vale? Ahorita voy a mostrarles un video. Hubo webinars. A quien no haya tenido la oportunidad de ver todos los webinars que tuvimos entre semana y quien quiera volver a ver estas conferencias, van a estar montadas en la misma página de resilienciamexico.org/congreso. Ahí van a poder verlo todo cuando quieran, ¿vale? Eso lo van a poder hacer a partir del martes. Yo ahorita quiero sí compartirles un pequeño extracto de 4 minutos del doctor Paulo Daniel Acero. Es especialista en tanatología, pero también tiene toda una trayectoria latinoamericana de hablar y acompañar del tema que de pronto es complejo. Entonces, les voy a leer rápido la reseña, que la están viendo ahí. Él estuvo en un webinar entre semana y es doctor en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es consultor experto, investigador, escritor y conferencista en temas de vida, felicidad, trauma, muerte y duelo. Tiene formación en trauma y resiliencia por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Además, es tanatólogo certificado por el ISTEPA de Puerto Rico, exmagistrado y exdirector ejecutivo de tribunales del Colegio Colombiano de Psicólogos, conferencista internacional, autor de 14 libros de resiliencia y estrés traumático y es miembro de la Sociedad Americana de Expertos en Trauma y Estrés. Solo son 4 minutos, pero creo que lo que quiero que vean es cómo vincula desde otra perspectiva con su trayectoria el humanizar la resiliencia en el proceso de duelo. ¿Me ayudan, por favor, con el video del doctor Paulo Daniel Acero? Y démosle un aplauso que no se encuentre para que nos vamos. El duelo es un proceso natural de adaptación y quiero llamar la atención en primer lugar a la palabra proceso. No se ve ahí. El duelo nunca es un estado, el duelo no es una enfermedad, es un proceso natural del organismo de adaptarse ante la pérdida significativa. Los seres humanos tenemos en nuestros genes esa capacidad de adaptación. El ser humano ha evolucionado sobre este planeta gracias a esa capacidad que tiene en sí mismo de adaptarse. No es el que evoluciona, no es el que resiste los tiempos el más fuerte, como se dice en duelo, no es el más... Ahí va. A ver, espérame. Ajá. Bueno, si quieren, deténganmelo y ahorita lo reproducimos otra vez. Sí. Pónganme las luces, por favor. Sí, mejor. Vamos a proceder con la que sigue, en lo que acomodan esa parte y nos aventamos la que sigue. ¿Me dan con la iluminación, Fer, por favor? Con luces en el escenario y butacas. O ya se nos fue la luz totalmente en todo el teatro. Sí. No, si quieren, mándenme al de conferencias, a la imagen maestra, a la general.
Listo, voy a permitirme entonces que avancemos a la siguiente, pero para que nos podamos mover y nos preparemos para esa, ¿les parece? Para que podamos ver los casos. Entonces pónganse de pie rápidamente todas y todos. Ya me regañaron que me regrese al escenario, pero ahorita me regreso. Pónganse de pie todas y todos, todas y todas de pie, todas y todos de pie. Mientras le pido a mi compañera ponente Tesoro Sánchez que se prepare, que no sé dónde ande, pero de pie, todas y todos, todas y todos. A ver, ahí van las preguntas, porque un poco lo que vamos a trabajar y lo que tenemos mucho tiempo acompañando es el tema del liderazgo inclusivo, ¿no? Y el tema del liderazgo inclusivo humanizado en temas de inteligencia artificial. Ahorita les platico un poco el contexto y lo platicaremos un poco y brevemente con Tesoro, pero de pronto un sesgo al que nos encontramos, tenemos la fortuna, Tesoro y yo, junto con parte del equipo, de acompañar firmas que son globales en cuanto al acompañamiento a liderazgos, ¿no? Como Great Place to Work, ¿no? Como certificaciones que tienen que ver con qué hacen las grandes empresas para poder trabajar de la mejor manera y tener el mejor lugar para trabajar. Y en muchas ocasiones, lo que casi la mayoría de las personas dice es, yo sí me sé comunicar. Entonces, si yo les preguntara cuáles, ya nuestros compañeros ponentes fueron poniéndonos como el tema emocional, como de concéntrate en ti, pero de pronto no suele o no sabemos qué tanto sí lo hacemos hasta que tenemos una persona enfrente, hasta que tengo que evaluar cómo me comunico, hasta que tengo que evaluar qué tanto colaboro con otras personas. Primera gran pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan bien, siendo 10 mucho y siendo 1 nada, qué tanto calificarían sus habilidades de comunicación? El 10 es mucho y el 1 es nada. Oye, Fer, es que el problema no soy yo, los del problema son los de contabilidad. Los del problema son los de este al lado, los del problema son los de recursos humanos, los que no se superan son los otros. ¿Cómo se calificarían? ¿Bien? ¿Trabajan más o menos bien en equipo? A ver, ahí va la pregunta. ¿Cómo anda su resiliencia trabajando en equipo? Frustrante, ¿no? Dicen, no, ni quiero trabajar en equipo, por eso yo amo la inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer un juego, escójanme una pareja, vamos a trabajar con varias parejas, agarren una pareja, ayúdenme con una pareja, agarren una pareja, aquí, mira, aquí, no sé, ¿ya vieron una pareja? ¿Listo? Ok, agarren la de las manos, quiero ver que la agarran de las manos, agarren la de las manos. A ver, primer punto. Es para ver si ya van dos. Aquí tengo mi contadora oficial y esa es la actitud. Miren, mucho de lo poco, porque las verdaderas estrellas son quienes vienen a continuación después de nosotros y